Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador del Club Atletismo Seseña y hoy en Manual de Entrenamiento vamos a hablar del método noruego. Bueno, de todos es conocido el éxito que tienen o han tenido los atletas noruegos siempre en los deportes de invierno, pero bueno, parece que últimamente también lo es en pruebas de atletismo o triatlón, como es el caso del maratoniano Moen, el triatleta Blumenfeld y bueno, y al final un poco los hermanos Ingebrigtsen, que son los atletas que, digamos, de alguna manera han puesto de moda este método noruego. Ellos afirman que su rendimiento viene por un método revolucionario, un método que hasta ahora no se había seguido nunca en las preparaciones de larga distancia. Y bueno, vamos a ver en qué consiste, si es tan revolucionario este método noruego. Vamos a ver sobre todo cómo es y cuáles son las características de este método y al final del vídeo seguro que todos podéis sacar vuestras propias conclusiones de si es o no es tan novedoso este método noruego. Vamos a ir viendo las imágenes como siempre y bueno, para entender qué consiste el método noruego vamos a ver un poco primero su origen. Este método viene del atleta noruego Marius Bakken, especialista en la prueba de 5000, aunque compitió desde el medio fondo en el 800 hasta llegó a competir también en pruebas de 10.000. Fue olímpico en 2000 y 2004, compitió también en varios campeonatos del mundo, varios europeos, consiguiendo resultados aceptables aunque lejos de las medallas. En 2006, y después de quedar bastante decepcionado con su rendimiento, anuncia su retirada, pero en 2007 empezar a dedicarse al estudio y a la investigación de la fisiología, la medicina y el entrenamiento. Se puede decir que en 2007 nace el método noruego. ¿En qué se basa el método noruego? Bueno, pues este método noruego tan revolucionario, lo primero que nos llama la atención es que lejos de utilizar el modelo de 5 zonas para determinar las zonas de entrenamiento en cuanto a intensidad, utiliza el método tradicional de 3 zonas que se lleva utilizando desde los años 80, cuando los fisiólogos Skinner y McLellan descubren o ven que en función de la intensidad se van utilizando distintos sustratos energéticos y tienen dos umbrales que son los que realmente hay que mejorar para mejorar el rendimiento. Como veis, dentro de este método tan revolucionario utilizan el método tradicional, el de 3 zonas. Bueno, este método noruego se basa sobre todo en un alto volumen de entrenamiento. Los hermanos Ingebrigtsen afirman que llevan una media de 180 kilómetros semanales. Este alto volumen de entrenamiento no hay manera de controlarlo ni soportarlo si no se controla la intensidad. Ellos utilizan, como digo, el modelo de 3 zonas. A mí es el que me parece más fácil de entender y bueno, me parece el mejor para llevar un entrenamiento y como digo, ellos tienen que controlar mucho la intensidad y lo que hacen es pasan la mayor parte del tiempo en zona 1, la zona aeróbica, que lo que les permite acumular muchas horas de entrenamiento, muchos kilómetros. Y lo que nos llama la atención sobre todo es que sus entrenamientos de calidad, el 20 al 25% del tiempo de sus entrenamientos de calidad los hacen en esta zona llamada umbral anaeróbico, ellos lo llaman máximo estado estable de lactato. Aquí vemos las siglas MLSS, en inglés máximo estado estable del lactato, y nos llama la atención que utilizan sobre todo en sus días de calidad, trabajan en esta zona y prácticamente nada en la zona de V2+, que nos llama la atención, como digo, al ser mediofondistas, donde la prueba de medio fondo depende mucho son pruebas muy elásticas y dependen mucho de este V2+, pues ellos en sus entrenamientos prácticamente no lo tocan. Vamos a ver por qué entrenan así y cuál es la teoría de ellos. Bien, el método noruego nos explica sin el lactato. ¿Qué es el lactato? El lactato es una sustancia que se produce en el cuerpo de forma continua, especialmente durante el ejercicio intenso o cuando hay niveles bajos de oxígeno. Contrario a lo que se cree, no es un producto de desecho ni la causa de la fatiga o dolor muscular, es una valiosa fuente energética también. Como fuente de energía, el lactato es producido en los músculos
puede ser utilizado como combustible por otros tejidos como el corazón, el cerebro o el hígado. Y en el hígado cobra gran importancia porque es donde se puede, digamos, reutilizar esta glucosa para mantener los niveles de glucosa en sangre o reutilizar, como digo, este lactato como fuente energética también para la actividad deportiva. Y luego es un indicador de rendimiento, ya que la medición del lactato, en este punto que hablamos aquí, es donde digamos que está el umbral anaeróbico, donde está ese punto donde el lactato, si sobrepasamos este punto, empieza a acumularse como en el músculo mucho más rápido de lo que la célula es capaz de limpiarlo. Por tanto, cuando esto ocurre, nos limita el rendimiento. Por tanto, ellos, para ver si la intensidad es demasiado alta o no, se miden el lactato y ahí, pues bueno, cuando estos niveles de lactato superan cierta cantidad, que la vamos a ver ahora, pues digamos que están entrando a una intensidad bastante alta, lo que hace que se acumule el lactato en sangre, que es lo que ellos no quieren. Ellos quieren siempre tener un lactato que sea estable y ahí poder meter varios kilómetros, muchos más kilómetros o mucho más tiempo de entrenamiento de calidad. Milimoles de lactato. Bien, aquí es donde ya entramos un poco en dónde están los valores, donde este lactato se acumula en sangre, se acidifica y por tanto la célula no es capaz de limpiarlo o reutilizarlo como fuente energética. Los milimoles es una medida que se utiliza en medicina para expresar el volumen de una sustancia en sangre. En deporte se utiliza para ver la concentración de lactato que hay en sangre. Cuando la actividad física es a una intensidad alta y el lactato se acumula en sangre más rápido de lo que la célula pues lo puede reciclar o reutilizar como fuente energética, pues este lactato limita el rendimiento. Aquí en la imagen os he puesto esta imagen donde están midiendo el lactato y veis la imagen que pone 4.0, 4.0. Los 4 milimoles de lactato en sangre es un poco la referencia o el valor donde una vez sobrepasamos esos 4 milimoles de lactato en sangre, el lactato se empieza a acumular en sangre mucho más rápido de lo que la célula es capaz de limpiarlo. Ahí ese valor es un poco el valor de referencia donde si lo sobrepasamos, pues nuestro rendimiento puede empezar a bajar. Por tanto, ellos, su objetivo o la base de sus entrenamientos de calidad es no sobrepasar nunca este punto de concentración de lactato. Siempre intentan trabajar por debajo de estos 4 milimoles de lactato en sangre. Como veis, aquí, como os comentaba anteriormente, el método noruego se caracteriza por entrenar con niveles bajos de lactato en sangre. 4 milimoles por litro es el límite con el que se realizan sus entrenamientos. Como digo, este 20-25% del tiempo total de sus entrenamientos es el entrenamiento de calidad y ellos lo hacen en esta franja, un poquito por arriba, un poco por abajo, ya que este umbral anaeróbico no es un punto fijo, sino que bueno, puede variar un poco, es una zona que se solapa y bueno, como os digo, ellos lo llaman máximo estado estable de lactato porque es ese punto donde la célula es capaz de reciclar el lactato y por tanto no se acidifica y por tanto pues el rendimiento, si no superamos estos 4 milimoles, pues puede aumentar. Su objetivo es desplazar este umbral anaeróbico, este máximo estado estable de lactato, lo más cerca posible a su tope de V2 max para que así poder correr más rápido y bueno, y durante más tiempo sin que esas concentraciones de lactato aumenten. Bueno, esto nos contrasta porque las pruebas, ellos son mediofondistas, las pruebas de medio fondo son muy predominantes del VO2 max. Una prueba de medio fondo, un mediofondista tiene que acostumbrarse a correr con altos niveles de lactato. Sin embargo, ellos, al contrario, lo que buscan es, como digo, o prácticamente no tocan esta zona de V2 max, donde aquí esta zona roja es donde, como digo, los niveles, las concentraciones de lactato aumentan. Ellos apenas tocan esta zona
de entrenamiento, esta zona 3, esta zona de V2 Max, y lo hacen todos sus entrenamientos de calidad en esta zona. Como digo, su objetivo es intentar desplazarlo a la derecha para poder meter más kilómetros de calidad con los niveles de concentración de lactato en sangre. Ellos tienen una frase que dicen que el lactato que hay en sangre es el resultado del lactato que se genera con la intensidad del entrenamiento menos el lactato que las células son capaces de reutilizar como fuente energética. Eso es, ellos cuando hacemos actividad física a una intensidad alta, el lactato empieza a aumentar, pero es la capacidad de la célula para reutilizar este lactato como fuente de energía lo que hace que el lactato se acumule o se reutilice como fuente energética. ¿Por qué no entrenan en zona de V2 Max? Bueno, según he podido leer a ciertos entrenadores e investigadores que han seguido y estudiado de cerca este método, afirman que no buscan correr con altos valores de lactato. Lo que ellos buscan es enseñar a la célula a limpiar ese lactato y que no se acidifique para que este lactato no se acumule en sangre y lo puedan reutilizar como fuente de energía. Esto es lo que os he comentado anteriormente. Ellos trabajan mucho trabajo a umbral láctico, en esa zona que os he dicho del umbral anaeróbico, según dice la ciencia, y está más que demostrado que el trabajo a umbral con ritmos controlados es fundamental para la mejora del atleta de larga distancia. Esto es cierto, esto ya no se cuestiona, cada vez hay más ciencia detrás y es que se ha visto que para mejorar en larga distancia los entrenamientos de ritmos controlados a umbral láctico son fundamentales para la mejora del atleta, sobre todo de larga distancia, ya que estas adaptaciones que el cuerpo o el organismo consigue trabajando a umbral láctico son unas adaptaciones muy crónicas que se fijan mucho más en el organismo y que, bueno, a pesar de si en un momento dado podemos tener alguna lesión o no podemos entrenar de manera adecuada, estas adaptaciones que se dan entrenando umbral láctico se fijan mucho más en el organismo que si por el contrario entrenamos a V2 Max, que es verdad que entrenando V2 Max el estado de forma lo cogemos antes, pero estas adaptaciones no se fijan tanto o son más agudas que las que podemos obtener trabajando a ritmos controlados, que por un lado es verdad que cuesta más coger la forma o estar en forma trabajando a ritmos umbrales, pero es verdad que esas adaptaciones, una vez que se cogen, se cronifican mucho más en el organismo que si trabajamos V2 más, que en el momento que dejamos de trabajar estos ritmos V2 más, en cuestión de semanas se puede perder. Por el contrario, trabajando a umbral láctico son, digamos, mejoras que el organismo consigue retener en el tiempo. Mucho volumen y doble umbral, entrenamientos clave en el método noruego. Bueno, pues esto, como os digo, no es verdad todo lo que nos cuentan, pero bueno, es de agradecer que por lo menos nos den lo que, bueno, puede ser una semana tipo para ellos. Y aquí vais a ver cómo ellos, la importancia que le dan al lactato más que a los ritmos en sus días de calidad. Por ejemplo, nos dan esta tabla donde el lunes meten 10 kilómetros por la mañana, 10 kilómetros por la tarde, sobre 3.45 o 3.50, esto que parece ritmos brutales para ellos, son atletas, son superatletas, esto no es nada que les pueda resultar difícil para hacer. Esta es una semana que hacen los hermanos Ingebrigtsen. Luego el martes, aquí vemos como ya empieza el día de calidad. Hacen doble umbral, esto quiere decir que entrenan calidad, hacen entrenamientos de series por la mañana y por la tarde. Por la mañana hacen 5 por 6 minutos, por debajo de los 2 milimoles de lactato, lo que os he comentado. Ellos nunca buscan correr con altos valores de lactato, hemos dicho que la referencia estaba en 4. Pues la primera sesión de calidad la hacen el martes por la mañana, hacen 5 series de 6 minutos siempre que el lactato no supere los 2 milimoles. Por la tarde hacen 10 o 12 por 1000, siempre que el lactato no supere los 3,5 milimoles de lactato. Dicen que le viene a salir sobre los ritmos de 2,35 2,40, pero que la importancia la dan siempre en el lactato que no supere estos 3,5 milimoles de lactato en sangre. El jueves vuelven a hacer 10 kilómetros por la mañana, 10 kilómetros por la tarde,
sobre 3.45, 3.50. El jueves vuelven a meter otro día de calidad, doble umbral otra vez, entrenan calidad por la mañana y por la tarde, vuelven a hacer 6 por 5 minutos por debajo de los 2 milimoles sin sobrepasar los 2 milimoles de lactato. Por la tarde hacen 20 por 400 sin pasar los 3,5 milimoles de lactato en sangre. Nos ponen unos ritmos aproximados del 400 de 62-63 segundos. Esto para estos atletas no es prácticamente nada. Ya os digo que ellos lo que buscan sobre todo es bajar los ritmos, que este lactato no se dispare. Como veis, os he puesto la referencia de los 4 milimoles. Aquí en este entrenamiento ellos no sobrepasan los 3,5. El viernes vuelven a hacer 10 kilómetros por la mañana, 10 kilómetros por la tarde. Y el sábado aquí es donde, bueno, hacen un entrenamiento más específico para mí de medio fondo, que es el 20 por 200. Y digo más específico porque aquí sí que el lactato dejan que suba, y para aprender también a correr con alto valor de lactato, hacen 20 por 200 en cuesta y lo hacen sobre 8 o 10 milimoles de lactato en sangre. Es el único día que dejan que este lactato se dispare. Y por la tarde vuelven a meter otro entrenamiento de calidad, que es un ritmo controlado, siempre que no sobrepasemos los 2 milimoles de lactato en sangre. Como veis, hacen 6 días de calidad, de los 4 o 5 los hacen controlados sin que este lactato supere los 4 milimoles. Y el domingo ahí hacen un rodaje más largo, sobre 18-25 kilómetros a 3.45, lo que, bueno, como veis, les pueden salir un total de unos 180 kilómetros semanales, como ellos afirman. Adaptaciones del método noruego. Bueno, pues mejora el umbral aeróbico. Obviamente, si meten 180 kilómetros semanales y la mayor parte del tiempo para meter esos 180 kilómetros semanales en rodajes lo pasan en un 70-75% del tiempo, lo hacen en zona aeróbica, pues van a mejorar el umbral aeróbico, que como digo, el objetivo de todo entrenamiento es desplazar estos umbrales, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico hacia la derecha, para acercarlo lo máximo posible al V2+, para que esas concentraciones de lactato no se acumulen en sangre y enseñar a la célula a reciclar y reutilizar este lactato como fuente energética. Mejora el umbral anaeróbico o máximo estado de lactato. Bueno, pues es lo que os he comentado. Si trabajan en esta zona donde buscan enseñar a la célula a reciclar el lactato, pues lo van a desplazar a la derecha y lo van a mejorar. Aumento de la mitocondria. Las mitocondrias es la parte de la célula donde se transforma la energía en nuestro organismo. Es importante para obtener la energía aeróbica. Un alto volumen de entrenamiento conlleva un aumento de las mitocondrias muy importante para obtener un buen rendimiento deportivo. Además, un aumento mitocondrial se relaciona con mayor salud cardiovascular. Si metemos mucho volumen, hay un aumento mitocondrial y bueno, pues va a mejorar nuestro rendimiento, ya que las mitocondrias son fundamentales para transformar la energía en nuestro organismo. Y mejora el V2+. El V2+, que es esta zona más alta, que ellos apenas trabajan. Hay dos maneras de trabajarla: con intensidad, trabajando altos ritmos. Aquí os pongo varias sesiones que pueden mejorar el V2+, 10 por 500, 10 por 400, 15 por 300, trabajando en esas zonas de V2+. Esa es una de las maneras de trabajar, de mejorar este V2+, y luego está la otra manera de mejorar este V2+, que es metiendo mucho volumen. Esta mejora de V2+, si trabajamos en la zona de V2+, se va a obtener los beneficios antes, pero por el contrario también es más lesiva. Ellos buscan mejorar este V2+, con volumen. Hay que decir también que ellos afirman que no trabajan en esta zona de V2+ de manera específica, porque el V2+ tiene un componente muy genético y este componente genético solamente se puede mejorar en torno a un 10 o 15%. Por tanto, ellos lo que buscan también es mejorar lo que sí es entrenable, que son esos umbrales, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Mejora el umbral de lactato. Bueno, pues esto es lo que os he comentado anteriormente. Ellos no buscan entrenar con altos valores de lactato. Ellos buscan que no se supere nunca los 4 milimoles de lactato en sangre. De hecho, utilizan todas las semanas el entrenamiento 20 por 400, que nosotros lo podríamos utilizar
para mejorar SV2 Max trabajando a ritmos altos, y ellos lo hacen siempre controlando la intensidad por debajo de los 4 milimoles de lactato. Aquí os pongo una referencia de las mejoras que se obtienen trabajando a umbral o con ritmos controlados, y bueno, como si queréis investigar un poco más, poco menos que estos estudios te van a decir que lo que os he comentado anteriormente, que para el rendimiento de deportistas de larga distancia el trabajo umbral láctico es fundamental para el deportista de larga distancia, y que lo que os he comentado anteriormente son adaptaciones que se fijan de manera muy crónica en el organismo. Bien, como os digo, su objetivo es meter mucho volumen de calidad, lo hacen hasta en 6 sesiones, y si es verdad lo que nos dicen, estas 6 sesiones de calidad las reparten en 3 días, martes, jueves y sábado, en sesiones de mañana y tarde. Al final, tal volumen de entrenamiento de calidad no se puede soportar sin lesiones si no ajustas la intensidad. Para meter tanto el volumen de calidad, al final tienes que o bien bajar el volumen o bajar la intensidad. Ellos deciden bajar la intensidad para poder meter más volumen de entrenamiento de calidad. Y bueno, y mejora la economía de carrera. Al final, si haces 180 kilómetros semanales repitiendo el mismo gesto, pues el cerebro va a automatizar el gesto y lo va a hacer más económico. Mi opinión sobre las adaptaciones que se obtienen con el método noruego. Pues todas estas adaptaciones, desde la mejora del umbral aeróbico, el V2+, el umbral anaeróbico, van a hacer que si mejoras estas 3 partes, el umbral aeróbico, el anaeróbico y el V2+, pues sí o sí vas a mejorar tu economía de carrera. Estas adaptaciones, si le das tiempo al organismo a que o llevas un entrenamiento donde se ha continuado en el tiempo y le des tiempo para que estas adaptaciones se creen, pues se va a mejorar también la economía de carrera. ¿Es tan novedoso el método noruego como se dice? Bueno, pues como os dije anteriormente, los hermanos Ingebrigtsen utilizan el método de 3 zonas para medir su intensidad. Utilizan el modelo trifásico de 3 zonas, que en el 80 ya los fisiólogos Skinner y Malleland lo empezaban a utilizar, viendo que hay 3 zonas de entrenamiento. En función de la intensidad se utilizan distintos sustratos energéticos, y ellos lo que vieron es que hay 2 puntos críticos o 2 umbrales, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Máximo estado estable de lactato, como hablan los noruegos, que son los que hay que mejorar, y como digo, esto se lleva utilizando desde los años 80, o sea, más de 40 años, y por tanto no es tan novedoso como vemos en la manera que ellos tienen de ejecutar sus entrenamientos en función de las zonas. Aquí ahora se ha puesto muy de moda el modelo de 5 zonas de entrenamiento. Bueno, pues ellos utilizan el clásico y el que hemos utilizado siempre para medir la intensidad de los entrenamientos. Bueno, cuando se empezó a utilizar este modelo trifásico de 3 zonas hace más de 40 años, se empezó a utilizar una distribución del entrenamiento piramidal. Esta distribución de entrenamiento consistía en meter mucho tiempo en zona baja intensidad, en zona, ellos lo llaman zona 1, zona aeróbica, como vemos aquí el método noruego también, en torno a un 70 o un 75, bastante menos en la zona 2, ellos lo hacen en la zona umbral, pero es parte de la zona 2 alta. Un 20, un 25%, por tanto bastante menos que en la zona 1, y muy poco, casi nada, muy poco tiempo en la zona 3 o zona de V2 Max, que apenas lo hacen un 2, un 5%. Como veis, este modelo piramidal de distribución de entrenamiento tampoco es tan novedoso, ya que es un método o modelo piramidal que se lleva utilizando, como digo, desde los años 80, por tanto tampoco es tan novedoso todo esto que nos indican. Sí que es cierto que, a pesar de no ser novedoso, es algo que la ciencia dice que funciona. La novedosa forma de medir la intensidad en el entrenamiento midiendo el lactato. Bueno, pues a todos nos puede parecer muy novedoso esto de medir la intensidad por lactato. Todos conocemos que medimos la intensidad con pulsómetro, GPS, pero nadie conoce, o se conoce menos, el medir la intensidad con lactato.
Bueno, pues yo os digo que a finales de los años 90, principios del 2000, ya para hacer la selección para las competiciones internacionales, ya las federaciones utilizaban el lactato para hacer su selección nacional de cara a las competiciones internacionales. Cuando había varios atletas con mínima para ir a la competición internacional, pues se citaba a los atletas, les hacían unas pruebas y aquellos que digamos, tenían valores de lactato más bajo, quería decir que estaban más en forma, y ya lo utilizaban para hacer sus selecciones para las respectivas competiciones internacionales. Por tanto, como veis, esta manera de medir el lactato tampoco es tan novedosa, sí que es la más eficaz para ver realmente la intensidad y por eso lo utilizaban las federaciones internacionales para llevar a sus atletas a las competiciones internacionales. Por tanto, como veis, tampoco es tan novedoso. La novedad de no entrenar nunca alta intensidad. Bueno, esto al final, si es verdad lo que nos dicen, ellos afirman meter 180 kilómetros semanales durante 11 meses. Si un 30% de esos kilómetros de calidad, 25 son la zona umbral y 5 V2 más, están metiendo 54 kilómetros de calidad semanales durante 11 meses. Esto es demasiado y durante demasiado tiempo, por lo que o se gestiona la intensidad o no hay cuerpo que lo aguante. Por tanto, no creo que sea tan novedoso, sino que simplemente en un entrenamiento tú tienes que valorar si le vas a dar más importancia al volumen o más importancia a la intensidad. Ellos deciden darle más importancia al volumen de entrenamiento. Por tanto, no me parece que tampoco sea algo novedoso. A ver, el método noruego es un método para atletas populares. Bueno, pues si vamos a utilizar el método piramidal, es un método que se lleva utilizando hace más de 40 años, por tanto para mí es una opción más. Te tienes que adaptar al atleta, obviamente no vas a meter 180 kilómetros, pero si metes 50, pues tienes que repartir estas zonas de entrenamiento, el 70 al 75% del tiempo lo harás a baja intensidad, el 20 o el 25 a una intensidad media alta y un 2 o un 5% a una zona ya más alta. Pues esto, adaptándote al atleta y a la prueba que vas a preparar, pues es una opción más. A ver, el problema, si utilizamos este método noruego, pues es que no puedes compararte con ellos. Tú no puedes meter 180 kilómetros semanales. Tampoco puedes meter 50 kilómetros de calidad a la semana. Por tanto, bueno, como os digo, este modelo piramidal para distribuir el tiempo de entrenamiento me parece una opción más. Yo lo único que haría es, dependiendo del atleta y dependiendo de la prueba a preparar, si estamos preparando pruebas de 10.000 en adelante, pruebas de fondo como un 10.000, una media o un maratón, me convence esta distribución de entrenamiento, me parece bien, el 70-75% del tiempo a zona aeróbica, un 20-25% a ritmo controlado y un 2 o un 5% pues a zona de V2+, me parece aceptable. En el caso de que queramos correr pruebas de 5.000 para abajo, 1.500 y de 3.000, le daría más importancia a la zona de V2+, como os he puesto aquí, pasaría de un 2 o un 5% de zona V2+, le daría un 10% de ese tiempo, le daría más importancia a esta zona, ya que, como digo, las pruebas de 1.500 o de medio fondo son muy dependientes de esta zona de V2+, por tanto le daría un poco más de importancia a la zona de V2+ y algo menos a la zona umbral. Por tanto, al final sería cuestión de adaptarse al atleta y a la prueba que estés preparando. Bueno, el método noruego en atletas populares, pues como digo, meten mucho tiempo a umbral y muy poco V2+. Esto contrasta con la tan de moda también distribución polarizada, y del cual hice un vídeo anterior, que contrasta porque el método polarizado le da mucha importancia al V2+ y muy poca a la zona umbral. Son dos maneras distintas de ver el entrenamiento. Y mi punto de vista es que hay que trabajar en todas las intensidades y darle importancia donde el atleta tenga más carencias durante la temporada, en los meses lejanos a la competición, e ir metiendo intensidades cada vez más parecidas a las demandas que nos pide la competición. Como conclusión,
es que el entrenamiento en zona umbral láctico es fundamental para enseñar a las células a reciclar lactato, pero creo que en distintas fases de la temporada hay que trabajar a otras intensidades o intensidades más altas. El método noruego para atletas populares, pues por ejemplo el tema de medir lactato no es ni de lejos la mejor opción para un atleta popular, ya que o eres un experto en fisiología o quieras hacer alguna prueba médica, no me parece que sea lo más acertado. Además que el medidor de lactato se necesitan varios instrumentos de un solo uso, por lo tanto también económicamente puede ser bastante costoso y además de ser muy engorroso, ya que después de cada serie pues deberíamos medirnos el lactato, lo deberíamos pinchar o bien en el dedo o en el lóbulo de la oreja para ver estas concentraciones de lactato. Por tanto me parece demasiado engorroso y bueno, me parece poco sostenible para un atleta popular. Mi opinión del método noruego, pues que no es ninguna novedad. Para mí la novedad es que han utilizado todo aquello de distintos métodos de entrenamiento que han demostrado la ciencia que lleva funcionando muchos años, en torno a 40 años, lo han unido todo para formar este método noruego. No han cogido nada nuevo, sino que simplemente han visto todo lo que está respaldado por la ciencia, lo han cogido, lo han unido y han hecho este método noruego. Se puede aplicar a atletas populares si ajustándote al atleta y a la prueba a preparar. Se necesita un alto volumen de entrenamiento donde el atleta necesita mucha experiencia. Me parece muy interesante la importancia que le dan al trabajo de umbral láctico, que es fundamental para enseñar al organismo a reutilizar el lactato como fuente de energía. Además se ha demostrado que para deportes de resistencia es fundamental, ya que son adaptaciones que se fijan mucho en el organismo y por tanto es un trabajo que hay que hacer. El trabajo de calidad que hacen doble sesión me parece excesivo, por mucho que sea un trabajo controlado, que nunca llevan al límite de trabajar calidad 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, me parece muy exigente. Para mí no es ni planteable en un atleta popular. Y me parece un enfoque más propicio para pruebas de fondo que de medio fondo, ya que como digo, en medio fondo habría que darle más importancia a la fase específica, trabajo de V2+, con series cortas, rápidas y descansos amplios, trabajando con altos valores de lactato, ya que al final medio fondo, como digo, depende mucho del lactato, ya que son pruebas muy lácticas. Y como digo, pues esto que nos han dicho, toda la información que hay muchas cosas que no sabemos y muchas que no nos cuentan. De todas formas, como digo, es de agradecer que den tanta información porque de verdad que la hay, aunque como digo, creo que la fase específica no nos cuentan todo. Y bueno, en cuanto al trabajo del método noruego, se habla mucho de volumen, de entrenamiento, de lactato, de umbrales, etcétera, que sí, que es muy importante, pero creo que lo más importante y de lo que nadie habla es de la confianza y paciencia a un trabajo que afirman llevar durante más de una década. Como todo, la resiliencia, disciplina y confianza en un trabajo a largo plazo es lo que marca la diferencia independientemente del método que utilices. Eso es, al final hay que trabajar, hay que ser constante, da igual el trabajo que hagas, sino tener paciencia, tener constancia y mucha confianza en lo que estás haciendo y al final los resultados van a salir sí o sí. Siempre hay que tener confianza en el entrenador, en el trabajo que se está haciendo. Y aunque haya momentos en el que no todo sale como quieres, hay que ser constante, paciente, porque este es un deporte que requiere mucha disciplina y seguro que con eso el trabajo va a salir. Así que bueno, os dejo, este es el método noruego, yo creo que os he dado mucha información sobre el método noruego, espero que os haya gustado, me vais comentando y nada, un abrazo y muchas gracias.